En este video vamos a ver cómo se hacen los cálculos de capacidad para un proceso. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de lo que es la regla empírica, porque a raíz de esto es que se puede entender lo que es la capacidad del proceso. La regla empírica lo que nos dice es que si tenemos datos que se ajustan a una curva normal, entonces nosotros podemos tomar esos datos y con su promedio y su desviación estándar tener una idea de cuáles son los límites entre los que se encuentran la mayor parte de la curva. Entonces lo vamos a ver con el ejemplo. Dice que la imagen muestra la regla empírica para una curva que está centrada en 80, es decir, que el promedio de la curva es 80, es este valor que está aquí con desviación estándar de 8. Entonces, si eso lo queremos contextualizar, podemos decir que tenemos un producto que debería pesar 80 gramos siempre y que la desviación estándar de ese producto es de 8 gramos. Entonces, el 80 siempre lo voy a encontrar en el eje horizontal o el promedio, el valor que sea, lo encuentro en el eje horizontal. La desviación estándar no la encuentro en el eje horizontal. La desviación estándar lo que me dice es qué tan ancha o qué tan angosta es la curva. Entre más ancha es la curva, más grande es la desviación estándar y si la desviación estándar fuera muy pequeña, digamos que fuera 2 o 1, la curva se vuelve mucho más alta sobre el promedio y tendría colas mucho más pequeñas, es decir, que los datos no se alejarían demasiado del 80. Entre más pequeña la desviación estándar, más cerca están todos los datos del promedio. Entonces, ¿cómo funciona la regla empírica? La regla empírica nos dice que si al promedio le sumamos y le restamos una vez sigma, sigma es la desviación estándar, vamos a obtener los límites para el 68% de la curva. De nuevo, contextualizando, eso significa que si al promedio del peso de este alimento yo le sumo una vez la desviación estándar, 80 más 8 me da 88, y le resto una vez la desviación estándar, 80 menos 8 me da 72, entre estos límites, entre el 72 y el 88, voy a tener el 68% de la curva. En otras palabras, el 68% de estos alimentos que estoy produciendo van a pesar entre 72 y 88 gramos. Y luego la regla empírica me deja seguir haciendo esto, pero ya si le sumo la desviación estándar al promedio y se la resto dos veces, encuentro el 95% de la curva, y si se la resto y la sumo tres veces, encuentro los límites para el 99% de la curva. Entonces, por ejemplo, para el 99%, si a 80 yo le resto 8 una vez, se lo resto dos veces y se lo resto tres veces, llego a 56. Y si al 80 le sumo la desviación estándar tres veces, 88, 96 y 104, llego a este valor, 104. Y yo podría decir que el 99% de estos alimentos van a tener pesos que están entre el 56 y el 104, es decir, entre 56 y 104 gramos. Entonces, esto es importante porque nos habla de que la desviación estándar, si yo me voy alejando del promedio cierta cantidad de desviaciones, voy abarcando la mayor parte de la curva y entre más me aleje yo de el promedio en número de desviaciones, una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones, más parte de la curva logro abarcar. Yo podría alejarme todavía cuatro desviaciones o cinco o seis desviaciones e ir abarcando el 99.9 o el 99.99. Cada vez me voy acercando más al 100. Nunca vamos a tener el 100% porque la curva normal es asíntota, es decir, que nunca toca el eje horizontal, pero entre más veces yo sumo la desviación estándar, más me acerco a encontrar los límites para casi el total de mis observaciones. Ok, ¿por qué nos interesa esto? Nos interesa para los estudios de capacidad porque cuando nosotros veamos las fórmulas, vamos a ver que en las fórmulas se utiliza seis veces la desviación estándar y con eso ya tenemos una buena idea de que si yo veo seis desviaciones estándar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estoy viendo prácticamente la totalidad de la curva. Entonces, veamos qué es la capacidad del proceso y ahorita vamos a ver las fórmulas. Ya vimos gráficos de control y los gráficos de control nos permiten determinar si el proceso está bajo control, si en las condiciones normales, las que podemos repetir con los operarios entrenados y la máquina en buen estado, si estamos trabajando dentro de lo que el proceso puede hacer cuando está bajo control. Entonces, eso lo vemos en el gráfico. Luego, cuando hacemos capacidad del proceso, lo que nosotros estamos tratando de averiguar es si el proceso es o no capaz. Y para efectos de estadística, en este caso
dentro de la producción de una empresa, que un proceso sea capaz significa que es em, que puede cumplir con las especificaciones del diseño o con las especificaciones del cliente. Entonces, la capacidad del proceso es el grado en el que es apto para cumplir con esas especificaciones de diseño. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante entre el gráfico de control y la capacidad. El gráfico de control me dice qué puede hacer el proceso con respecto a lo que viene haciendo normalmente, pero la capacidad me dice qué puede hacer el proceso con respecto a lo que diseñamos, a lo que el cliente nos ha pedido o a lo que nosotros definimos que es el ideal de nuestro proceso. Entre más alta sea la capacidad, entonces es más posible que cumplamos con estas especificaciones y decimos que el proceso es capaz. Si un proceso no es capaz, entonces puede ser que no esté bajo control o puede ser que requiera, y no, más bien, y por lo tanto requiere modificaciones, ya sea que modifiquemos las máquinas, que modifiquemos los materiales, que entrenemos al operario diferente, pero si el proceso no es capaz, significa que no puedo cumplir con lo que el cliente me pidió o con las especificaciones del diseño. Entonces, ¿cómo calculamos capacidad? Bueno, hay dos medidas que nos permiten determinar, o dos indicadores que nos permiten determinar si hay capacidad o no. Lo que hacemos con estas medidas, que sería el CP y el CPK, es que nosotros vamos a comparar la medida de tendencia central, que normalmente es el promedio, y la variabilidad, normalmente la vemos como desviación estándar o rango, y lo que hacemos es que comparamos esas medidas con las características de calidad especificadas en el diseño del producto. Entonces, lo que yo hago es que yo veo qué está haciendo mi proceso, qué tan lejos o qué tan cerca está de la especificación de diseño. Si estoy muy cerca, soy capaz. Si estoy muy lejos, no soy capaz. Y lo encontramos con estos dos indicadores. El CP sirve para comparar la variación del proceso contra la variación que el cliente nos permite. Entonces, el cliente nos va a decir, usted no puede salirse de este rango de especificación. Por ejemplo, el cliente podría decirme, el agujero que va en esta pieza tiene que medir 2 milímetros más o menos 0,05 milímetros. Ese 0,05 hacia arriba y 0,05 hacia abajo es la variación que el cliente nos permite. Y lo que nosotros hacemos es comparar la variación de nuestro proceso cuando hace los agujeros, de qué tamaño son, vemos cuánto varían esos tamaños y definimos si estamos dentro de lo que el cliente nos permitió o no. Y luego tenemos el CPK. El CPK lo que mide es la diferencia entre la media del proceso y la media nominal que especificó el cliente. Entonces, si aquí nosotros veíamos cuánto variaba mi proceso contra el 0,05 que el cliente me pidió como variación máxima, aquí lo que yo veo es si el promedio de los agujeros que estoy haciendo se acerca al promedio que el cliente pidió. Entonces, si el cliente me dijo que los agujeros miden 5 milímetros, más o menos algo, yo reviso si en promedio mis agujeros están midiendo 5 milímetros o si me estoy alejando de esos 5 milímetros mucho. Así me doy cuenta de si mi promedio se acerca al promedio que el cliente especifica. A veces no es el cliente, a veces es un diseño, pero se entiende que es porque alguien lo está solicitando. Entonces, cuando hablamos de especificaciones de diseño o especificaciones del cliente, es lo mismo. Ok, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a empezar con el CP. El CP, esta es la fórmula que tenemos aquí. Para calcularlo necesitamos conocer los límites de la especificación o los límites que nos dio el cliente para la característica de interés. Entonces, podría ser que el cliente ya nos dijo que el agujero mide 5 milímetros más o menos 0,05. Entonces, si a 5 milímetros yo le sumo 0,05, obtengo el límite de especificación superior que me dio el cliente. Y si a los 5 milímetros les resto 0,05, obtengo el límite de especificación inferior que me dio el cliente. Si fuera, no sé, una medida, una distancia, alguien me podría decir, bueno, esta barra de metal puede medir 3 metros más o menos 2 centímetros. Entonces yo sé que tendría como límite de especificación superior 3 metros y 2 centímetros y como límite de especificación inferior 2 metros y 98 centímetros. Y esta parte que está aquí abajo es la segunda cosa que necesitamos conocer, que es la desviación estándar del proceso actual. Cuando mi proceso está funcionando con el material correcto, con el operario bien entrenado y todo está bajo control, ¿cuál es la desviación que yo logro obtener? Y así hago la comparación. El CPK lo que está midiendo es
¿Cuánto es la diferencia entre estos dos límites que el cliente me dio? Es decir, ¿cuánta diferencia me permite el cliente y cuánta diferencia tengo yo en el 99% de las piezas? Vean que dice 6 sigma, 6 veces la desviación estándar. Entonces, ustedes se acuerdan que si yo veo 6 desviaciones estándar, estoy viendo más o menos el 99% de la curva, el 99% de lo que yo logro hacer. Entonces, comparo la distancia máxima que el cliente me permite con la distancia máxima, entre comillas, que yo obtengo. Entonces, ¿qué nos serviría? Que el CP sea grande o que sea pequeño. Analícenlo porque muchos indicadores nos dan una fracción como esta, una división, y es importante que ustedes sepan analizar cómo se lee un indicador que es una fracción. Obviamente, como es una como es una división, si la parte de arriba es mucho más grande que la parte de abajo, esta cosa va a dar un número que es mayor a 1. Entonces, si este valor de aquí, por ejemplo, nos diera 10 y este valor de aquí nos diera 5, 10 entre 5 me da 2. ¿Cómo lo interpreto? ¿Ese 2 es algo bueno o es algo malo? Bueno, significaría que el cliente me está dando la parte de arriba, me da el 10, el cliente me está permitiendo variar 10 gramos, 10 milímetros, 10 centímetros, el cliente me está permitiendo variar 10 como máximo. Y si 6 desviaciones mías es solo 5 gramos, 5 milímetros, 5 centímetros, significa que mi variación es mucho más pequeña de lo que el cliente acepta. Eso es bueno, por eso es que esta cosa me dio mayor a 1, el CP me está dando mayor a 1. Entonces, entre más grande sea el CP, más grande es la diferencia del cliente o la variación del cliente permitida con respecto a la mía. Eso es muy bueno. Si la variación fuera más bien la mía mucho más grande que la del cliente, el CP me daría 0, algo. Y si el CP me está dando 0, algo, significa que mi variación es mucho más grande que lo que el cliente me permite. Entonces estoy corriendo el riesgo de generar producto que cae por fuera de las especificaciones que el cliente me dio. Entonces, así es como vamos a analizar el CP. Entre más grande sea el CP, es mejor porque significa que mi variación es mucho más pequeña que la permitida por el cliente y entonces es muy probable que yo esté generando producto que cumple con las especificaciones del cliente. No necesariamente siempre, pero ahorita vamos a ver el CPK que ya me ayuda a ver otro tipo de variaciones. Entonces, normalmente estos son los valores de CP recomendados que ya están establecidos en libros y en cartas y demás. Si el CP es un proceso viejo, es decir, algo que en la empresa venimos haciendo hace tiempo, se entiende que la materia prima la hemos venido trabajando varios tiempo, pero también que las máquinas ya pueden estar usadas y demás. Si el CP es para un proceso existente, y aquí habla de la cantidad de lados. Eso significa que hay procesos que tienen variación para los dos lados, como cuando yo dije que un agujero medía 5 milímetros, pero que podía medir un poquitito más 0,05 o un poquitito menos 0,05. Ese es un proceso de dos lados, acepto variación en las dos direcciones. Entonces, si es un proceso existente y es de dos lados, el CP se esperaría que esté por ahí de 1,33. Si es solo de un lado, el CP debería ser 1,25. ¿Qué significa que es de un lado? Que tal vez el cliente me dice, este agujero tiene que medir 0,05. Si mide menos de 0,05 hasta cierto valor que ellos nos dan, no pasa nada. Que sea un poco más pequeño, no pasa nada. Pero si ya es más grande que ese valor que el cliente me dio, ahí echo a perder el proceso del cliente o la pieza ya no funciona con ese agujero tan grande. Entonces, si la indicación es que hay un límite de especificación solo para arriba o solo para abajo del promedio, entonces trabajamos con el CP de un lado. Estos valores que están aquí, como dice aquí, son los mínimos deseados. Cualquier valor más grande que esto se considera apropiado. Entonces, para un proceso viejito de especificaciones superior e inferior, 1,33 de CP es lo mínimo y si es indicación solo superior o solo un indicador de límite inferior, 1,25. Si el proceso es nuevo, estamos asumiendo que vamos a arrancar con máquinas nuevas, con procedimientos bien planeados, que no hay como ningún ruido en el proceso. Entonces, si el proceso es nuevo, deberíamos arrancar más bien con un CP de 1,5 o 1,45 si son especificaciones de un solo lado. Ahora, a veces
nosotros tenemos procesos que son unos más importantes que otros. Puede ser que un proceso impacte un parámetro de seguridad o algo que se llama un parámetro crítico en la calidad del producto. Por ejemplo, si pensamos en un automóvil, el, el funcionamiento de los frenos impacta la seguridad del cliente. En cambio, el color del carro no. Entonces, si yo estoy viendo un proceso que impacta la seguridad, como la forma en que funciona el freno del carro, yo quiero arrancar como si fuera un proceso nuevo. No importa si es viejo o no. Aquí dice que son existentes. Entonces, si es existente, arranco como si fuera un proceso nuevo con CP 150. Eso es lo que yo debería lograr. Y si ese parámetro de seguridad es para un carro nuevo que estamos haciendo por primera vez o para un proceso nuevo que estamos haciendo por primera vez, entonces si impacta la seguridad del cliente o es un parámetro crítico de control, deberíamos empezar con CP de 167 o si es de un lado, unos 60. Entonces, y obviamente de nuevo estos son los mínimos, entre más grandes es mejor. Existe algo que se llama clase mundial para la metodología Six Sigma. Esta es una metodología que podríamos estudiar más adelante. Si un CP es mayor a 2, se considera que el proceso es de clase mundial, es decir, que está funcionando bajo los parámetros de la metodología Six Sigma. ¿Qué significa que sea 2? Significa que el 99.9997% de la producción está dentro de las especificaciones. Entonces, ya en la curva normal, yo no estaría viendo solo el 99% de los datos, estaría viendo el 99.99997. Significa que ya yo me fui para acá muchas más desviaciones. No vi solo 3, no vi 4, no vi 5. ¿Cuántas vi? Vi 6. Por eso se llama metodología 6 sigma. Entonces ya vi 6 desviaciones hacia un lado, ya vi 6 desviaciones hacia el otro lado. Estoy viendo, como dice ahí, el 99.9997% de toda la curva. Y si el CP me dio 2, significa que estos datos o esta parte de la curva está entre los límites de especificación del cliente, que no me estoy saliendo de la especificación que el cliente me da con mi variación. Aquí les dejo una pregunta para que ustedes la calculen. Si ya tengo esta información, ¿cuántos defectos por millón estoy produciendo? Entonces, de cada millón de partes que se producen, ¿cuántos defectos saldrían si yo sé que el 99.9997% de la producción está dentro de las especificaciones? Traten de hacer ustedes el cálculo. Ok, ahorita vamos a ver el CPK, pero antes hagamos un ejemplo en Excel de CP. Aquí tengo los datos. Estos datos corresponden a los pesos de alimentos enlatados y nos dicen que cada lata debería pesar 101 gramos con un peso ideal de 101 más menos 2 gramos. Esta información que está aquí me la están dando para que yo pueda encontrar el límite superior de especificación y el límite inferior de especificación. Entonces los vamos a poner aquí. El límite superior de especificación sería el 101 gramos más los 2 gramos que me permiten. Entonces vamos a poner aquí igual 101 más 2. Y el límite inferior serían los 101 gramos menos los 2 gramos que me permiten. 101 menos 2, 99. Ya tengo la parte de arriba para hacer esta fracción. Ahora necesito el denominador. ¿Cómo lo saco? Necesito encontrar 6 veces la desviación estándar. Como esto que tengo aquí son muestras, son las 6 observaciones, perdón, las 5 observaciones que tomé a las 6 de la mañana y luego otras 5 observaciones que tomé a las 7 de la mañana. Lo que voy a hacer es encontrar la desviación estándar de esas muestras. La fórmula en Excel es esta que se ve aquí. Dest.m, m significa que es para muestra y marco los datos que me interesan. Y esta fórmula la puedo arrastrar. Ya ahora tengo un montón de desviaciones estándar, pero yo solo ocupo una en la fórmula. ¿Cuál utilizo? El promedio de todas estas. Entonces me voy a parar aquí al final y voy a calcular el promedio de todas esas desviaciones estándar. Me está dando 1.71 gramos. Muy bien, ahora que tengo esta información puedo calcular el CP. El CP sería, voy a poner un igual, voy a abrir paréntesis para hacer primero el numerador y el numerador es el límite superior menos el límite inferior de especificación, cierro paréntesis y divido entre, abro otro paréntesis, 6 por la desviación estándar que tengo aquí. Cierro el paréntesis y damos Enter. Este es el valor de CP que me está dando.
0,38. Si redondeamos este valor a 2 decimales es 0,39. ¿Qué significa para nuestro proceso? Si revisamos la tablita de los valores de CP recomendados, 0,38 es sumamente pequeño. No llegué a procesos existentes de un lado ni de dos. Obviamente en nuestro caso es de dos lados. Había una especificación hacia arriba del 101 y una especificación hacia abajo del 101, pero no estoy en ninguna de estas categorías. Mucho menos estoy en esta categoría. Entonces, ¿qué significa? Significa que la variación de mi proceso, la desviación que yo tengo en el proceso es tan grande que al compararla con la variación que me permite el cliente, yo estoy en riesgo de entregar mucho producto fuera de especificaciones. ¿Cómo lo vemos en la curva? Entonces pasémonos aquí un segundo otra vez a la curva normal. Yo me puedo imaginar que esta curva, así como está, tiene las especificaciones del cliente aquí y aquí. Imaginémonos que estos son los valores que el cliente me dio, el 99 y el 101. Mi proceso tiene tanta variación que si yo lo dibujara sobre esta curva azul, que vamos a suponer que son las especificaciones del cliente, se saldría esa curva hacia los lados. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque la mayoría del producto va a quedar aquí sobre el centro, por eso aquí la curva es más alta, todavía va a haber producto que se va a estar saliendo a cada lado de la curva de mi proceso, que sería una curva muy larga y muy achatada. Y entonces estoy en riesgo de darle al cliente producto con especificaciones que él no necesita o que él no permite. ¿Qué tengo que hacer? Buscar alguna manera de eliminar la variación en mi proceso. ¿Cómo puedo eliminar la variación en mi proceso? Ya aquí entran todas las herramientas de mejora de proceso que se podrían estudiar. Tengo que analizar si tengo que cambiar la máquina, si tengo que cambiar la materia prima, si tengo que entrenar al operario nuevamente, si hay algún procedimiento que debe mejorar, etcétera. Todo eso lo tendríamos que analizar para buscar eliminar la variación y empezar a tener cada vez los pesos de los productos más parecidos. Entre más parecidos sean, menos desviaciones estándar tendría, menos posibilidades hay de que mi CP sea pequeñito. Si disminuyo las variaciones, mi CP se va haciendo más y más grande y entre más grande se haga, más me voy acercando yo a que mis datos se comporten como la curva que el cliente espera. Eso es lo que tenemos que revisar del CP. Ahora vamos a ver qué se haría en el caso del CPK, que es el otro indicador que vamos a estudiar. Entonces pasemos al CPK. Muy bien, ¿cómo se calcula el CPK y qué es? El CPK mide la diferencia entre la media de mi proceso y la nominal, la que especifica el cliente. El CPK se calcula tomando el valor menor de los siguientes dos, es decir, que hay que hacer dos cálculos y elegimos el más pequeño. El primer cálculo que tenemos que hacer es tener el promedio, que este promedio es X bar, es el de la muestra, entonces el promedio de nuestro proceso menos el límite inferior de especificación dado por el cliente dividido entre tres desviaciones del proceso. Y luego hacemos lo mismo, pero ahora con el límite superior de especificación, restamos el promedio y lo dividimos entre tres desviaciones. Si nuestro proceso está bajo control estadístico, es decir, si hemos hecho varios gráficos de control a lo largo del tiempo y nos hemos dado cuenta que siempre todos los puntos dentro del gráfico entran dentro de los límites de ese gráfico, podemos aproximar la desviación estándar haciendo el rango medio entre D sub 2. Este D sub 2 es una constante que se puede obtener de tablas o con el promedio de las desviaciones de la muestra. Entonces, aquí podríamos usar la desviación, el promedio de las desviaciones como lo usamos para hacer el CP. Vamos a pasar a Excel, entonces, para hacer el cálculo de estos dos. Muy bien, entonces aquí tenemos los mismos datos que vimos con los que calculamos antes el CP, pero ahora vamos a usarlos para hacer el cálculo del CPK, que hay que hacer estos dos y elegir el menor. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la desviación estándar de la muestra, igual que lo hicimos para el CP. La vamos a arrastrar y vamos a promediar el valor de todas las desviaciones estándar. Y eso es lo que vamos a usar para aproximar este valor. Ya tenemos entonces la desviación estándar. Luego ocupamos el promedio. ¿Cuál sería el promedio? Tendríamos que sacar el promedio de todas estas que están aquí
Este valor que hemos obtenido lo podemos arrastrar y lo mismo, sacamos el promedio de todos ellos. Aquí lo tenemos. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer estos dos cálculos y vamos a ver cuál sería el CPK con el que nos vamos a quedar. El primero sería el promedio, voy a poner paréntesis para hacer el numerador y tomaría el promedio de los promedios menos el límite inferior de especificación, que si recordamos era 99. Y lo divido entre 3 veces, voy a abrir paréntesis, 3 veces la desviación estándar. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Aquí tengo el primer valor. Ese 99 que estoy incluyendo en la fórmula para recordar es este valor que está aquí. Me habían dicho que cada lata tenía que pesar idealmente entre 101 gramos más menos 2, entonces el límite inferior era 99 y el límite superior de especificación era 103. Muy bien, ya tengo el primero con el límite inferior. Vamos a hacer el límite superior, que sería abrir un paréntesis, poner el límite superior, que es 103, menos el promedio, cierro el paréntesis y divido entre 3 veces la desviación estándar, que la tenemos aquí aproximada en amarillo. Y damos Enter. De estos dos, lo que dice la teoría es que tenemos que tomar el menor, que es este valor que está aquí. Y vamos a ver entonces cómo se interpretaría ese valor. Una vez que ya yo los tengo, si el CP está muy cerca del CPK, si estos dos valores son parecidos, significa que la media del proceso está muy cerca del punto medio, es decir, de las especificaciones, por lo que la capacidad real y la potencial son similares, es decir, que lo que el cliente espera y lo que yo estoy entregando están parecidos. Si el CPK es mucho menor que CP, significa que la media del proceso está alejada de las especificaciones. Entonces, yo tengo un promedio que el cliente me dio que es 101, pero si mi CPK es mucho menor que mi CP, significa que yo tengo mi proceso centrado en un valor lejano al 101. Eso significa que la media del proceso está lejos de la media de las especificaciones. Y si el CPK es igual a 0 o si fuese negativo, que podría pasar, indica que la media del proceso está fuera del rango de especificaciones por completo. ¿Cuáles son los valores mínimos esperados? Si son procesos existentes, el CPK esperado es de 1.25. Y si son procesos nuevos, el CPK esperado para arrancar ese proceso es de 1.45. En nuestro caso, regresando al Excel, nuestro valor de CPK es 0.26. Nuestro valor de CP era 0.39. Podríamos decir que nuestro CPK es menor al valor de CP. Y entonces lo interpretaríamos con esta segunda opción de aquí. Si el valor de CPK es menor a CP, significa que la media del proceso está alejada de la media de las especificaciones. Vamos a analizar si esto es real. La media de nuestro proceso, recordemos que estos son las desviaciones estándar y estos son los promedios. La media de nuestro proceso es 101.66. Esto podríamos redondearlo a 102. La media que se esperaba era 101. Entonces, efectivamente, yo no tengo el proceso centrado en 101, lo tengo centrado en 102. Estoy alejándome con la media de mi proceso de la media especificada. Veamos vamos a traernos esta imagen y vamos a tratar de analizar gráficamente qué es lo que está pasando entonces en nuestro proceso. La media de nuestro proceso es 102 y nosotros tenemos una desviación estándar de 1.71. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar para una desviación, para dos desviaciones y para tres desviaciones los límites del proceso. Si al promedio le resto una vez la desviación estándar y al mismo promedio le sumo una vez la desviación estándar, tengo los límites para el 68% de los pesos de mis latas, siguiendo la regla empírica y asumiendo que hay normalidad. Si al promedio le resto dos veces la desviación estándar y al promedio le sumo dos veces
perdón, aquí era sumar, ajá, 2 veces esa desviación estándar, tengo los límites para el 95% de las latas de alimento que estamos produciendo. Voy a dejar todo esto con 2 decimales. Y finalmente, si al promedio le restamos 3 veces esta desviación estándar y al mismo promedio le sumamos 3 veces esta desviación estándar, lo que tengo son los límites para el 99% de los pesos de mis latas de alimento. Entonces, voy a quitar decimales más bien otra vez. Vamos a ver. Sí, para llevarlos más fácil al gráfico. Entonces, el 68% de mis latas de alimentos piensan entre 100 y 103 gramos. Y están centradas en 1,66. 101,66 lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner que hacia acá está el 100 y hacia acá está el 102. Entre 100 y 102 tengo el 68% de los pesos de mis latas de alimentos. Luego voy a hacer lo mismo con las demás. Entonces aquí tendríamos 98, aquí tendríamos 105 y finalmente tengo 97 y 107. Aquí tendría 97 y aquí tendría 107. Además de estos valores que están aquí, yo sé cuáles son las especificaciones que el cliente me dio. El cliente dijo que él esperaba que las latas pesaran entre los 101 gramos menos 2, que sería 99, como por aquí, y los 101 gramos más 2, que sería 102, que está aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué significa lo que yo estoy viendo en mi proceso y lo que el cliente espera? El cliente esperaba que la curva completa que yo iba a tener fuera más o menos así, muy alta aquí en el centro, muy angosta aquí a los lados, perfectamente centrada en el 101, que estaría un poquito más hacia la derecha, perdón, más hacia la izquierda de este 100. Entonces, esto es lo que el cliente estaba esperando de mi proceso. Casi que todo el producto entre 99 y 102 gramos, esta curva roja. Mi producto realmente se está viendo como esta curva azul. Sí estoy centrado cerca del 101, ligeramente hacia arriba, casi en 102. Pero como hay mucha variación en mi producto, yo tengo producto en 101, producto en 100, en 99, en 98, en 97, en 105, en 106 y 107. Yo estoy no tan lejos del punto central, pero mi variación es tan grande que no logro entregarle al cliente dentro de los límites de especificación que el cliente me había dado. Y eso yo lo logro ver sin necesidad de hacer la curva y pasar por este proceso viendo el CP y el CPK. Son valores relativamente pequeños y el CPK es menor al CP, que me indica que el valor en que yo centré mi proceso o en el que mi proceso está centrado no es el valor en el que el cliente esperaba que mi proceso se centrara. Entonces, para eso es para lo que usamos el CP y el CPK, y estas son las interpretaciones que podemos hacer a raíz de ellos.